Hoy vamos a hacer una inversión profunda, verdaderamente inusual, ¿eh? Ya te digo, porque los temas que traemos hoy son de traca. Totalmente. Tenemos sobre la mesa una pila de fuentes que a primera vista dice saber qué tiene que ver esto entre sí. Claro, porque mezclamos cosas muy dispares. Eso es. Por un lado, textos de la teoría educativa del pensador Yang Suekin. Interesantísimo. Luego le sumamos postulados matemáticos de la teoría de juegos. Que eso ya es otro mundo. Y para rematar, tratados sobre sanación cuántica y fábulas de sabiduría ancestral. O sea, un cóctel explosivo. Una mezcla flipante, sí. Pues nuestra misión hoy es desentrangar el hilo conductor que une todo esto, que es la capacidad de escuchar. Pero escuchar en un sentido amplísimo, ¿eh? Exacto. Vamos a ver cómo esta acción aparentemente pasiva es la herramienta para dominar cualquier área de la vida, desde las finanzas hasta la salud. Y para que esto empiece a cobrar sentido, tenemos que viajar primero a un bosque antiguo. Eso es, al bosque de Konya, en Oriente Medio. Qué maravilla de historia, por cierto. Es genial. Cuenta la leyenda que los animales del bosque organizaron un concurso colosal. Y el premio era espectacular. Una inmensa calabaza dorada llena de la miel más pura. Pero la regla para ganar, fíjate, era lo más fascinante. A ver. Quien quisiera ganar debía ponerse en el centro y declarar ante todos cuál era la verdad más importante del mundo. Bueno, un planteamiento que siempre es la receta perfecta para generar debates interminables. Ya te digo. Todo el mundo cree tener la verdad absoluta, basándose en su propia visión, claro. Y los animales no fueron la excepción. El primero en saltar es el zorro. Muy táctico él. Total. Levanta la pata y dice que la verdad es conocer todos los caminos del bosque para no perderse y escapar del peligro. Lógico desde su punto de vista. Claro. Le aplauden un montón. Pero de repente salta la liebre. Uy, ¿a contradecirle supongo? Pues sí, le dice que tonterías, que de nada sirve conocer los caminos si eres lento, que lo vital es correr más rápido que nadie. Y ahí ya tenemos el choque. Eso es. Pero espera, que desde la rama de un roble viejo baja el búho. Con esa superioridad intelectual tan suya. Tal cual. Y sentencia que ambos son unos ignorantes. Que la verdad suprema es acumular conocimiento, saber dónde nace el sol y se esconde la luna. Es que fíjate en los perfiles, porque son arquetipos perfectos de cómo solemos actuar. Ya, totalmente. Tenemos la táctica de supervivencia del zorro, la fuerza bruta de la liebre y la acumulación de datos del búho. O sea, las tres formas en las que solemos enfrentarnos a los problemas hoy en día. Exacto. Y casi siempre de forma errónea, ¿eh? Pues claro, las tres posturas chocan frontalmente y empiezan a discutir a gritos. Un caos total. Espantando a los pájaros a kilómetros. Y aquí es donde la historia da un giro magistral. Me encanta esta parte. Pasa por allí Nasruddin, un sabio sufí, montado en su burro. Y empieza a reírse, ¿no? A carcajadas limpias. O sea, se le cae hasta el turbante del ataque de risa. Y los animales ofendidísimos, claro. Imagínate, le exigen saber de qué diablo se ríe. Y la respuesta de Nasruddin es clave para todo lo que vamos a desempacar hoy. A ver, cuéntanos. Pues les dice que llevan media hora viéndolos debatir a gritos sobre la importancia de la verdad, pero ninguno ha escuchado ni una palabra de los demás. ¡Qué fuerte! Y cuando les pone a prueba, el zorro solo recuerda algo sobre correr, la liebre balbucea algo sobre la luna. Y el búho ni eso. El búho admite con todo su morro que no ha escuchado nada porque su verdad era la única válida. Es brillante. Nasruddin les deja una moraleja fulminante. Dice que el que escucha antes de hablar nunca pierde. Exacto. Y el que habla sin escuchar en realidad ya ha perdido aunque gane la discusión. Es una lección brutal. Y esto, que parece un cuento infantil, ilustra nuestro mayor punto ciego. ¿Por qué estaban tan estancados los animales? Pues aquí entra la teoría de juegos, con su primer gran pilar, que es el metajuego. Vale, define metajuego para quienes nos escuchan, porque es un concepto potentísimo. A ver, el metajuego o metacognición es la clave. Los animales estaban atascados porque jugaban estrictamente dentro del tablero. O sea, reaccionando a lo loco. Exacto, reaccionando de forma ciega y reactiva. El búho quería saber más, la liebre correr más. Una visión de túnel total. Eso es. Pero la teoría de juegos dice que el jugador verdaderamente estratégico no compite en ese nivel. Se sale fuera. Observa el juego desde el balcón, analiza las reglas y se pregunta si al menos está jugando al juego correcto. A ver, para aterrizar esto con una imagen clara. Es como estar jugando a un videojuego frustrante, casi imposible. Sí, de esos que te desesperan. Eso, que mueres contra el jefe final una y otra vez. Si juegas dentro del tablero, tu única solución es apretar botones más rápido. Y acabar rompiendo el mando del enfado. Tal cual. Pero acceder al metajuego es darte cuenta de que puedes abrir la consola de comandos, entrar al código fuente y cambiar las reglas.
Dejas de ser el muñeco que recibe golpes y te conviertes en el programador. Es una analogía perfecta. Claro. ¿Y pasas a controlar tú? Y a esto se le suma otro concepto de nuestras fuentes, que es la iteración y la retroalimentación. Fallar rápido, ¿no? Eso es. Cuando pasas al metajuego, entiendes que no hay jugada perfecta al inicio. Claro. El secreto no es no fallar, sino la velocidad a la que absorbes el error. Fallar, analizar, aprender y ajustar. O sea, cero rigidez mental. Cero. Esa terquedad de los animales es literalmente una sentencia de muerte en sistemas complejos. Vale, vamos a llevar esto a la vida real porque la teoría está muy bien, pero la gente querrá ejemplos prácticos. Venga, vamos a ello. Empecemos por un tablero en el que todos jugamos, queramos o no. El dinero, las finanzas. Un terreno complicado. ¿Cómo aplicamos el metajuego aquí? Pues a ver, fríamente, el dinero es un juego donde los recursos parecen finitos, pero el tiempo es infinito. ¿Vale? Si juegas dentro del tablero, compites de la forma más ineficiente, trabajando más horas. Cambiando tiempo por dinero, claro. Exacto. Te comportas como un peón. El metajuego financiero exige subir al balcón y dejar de competir por un salario lineal. O sea, cambiar de objetivo. Totalmente. Pasas a competir por adquirir activos. Te conviertes en dueño del tablero creando sistemas que generen valor sin depender de tus horas. Y aquí entra el segundo pilar de hoy, que es la asimetría. Un concepto clave, sí. Es buscar ese punto de palanca minúsculo donde inviertes muy poco esfuerzo o riesgo, pero el resultado es masivo. Exactamente. Pero, a ver, en la práctica, la asimetría es algo más que comprar acciones, ¿no? Va muchísimo más allá. Hablamos de inversiones donde la pérdida está súper limitada, pero la ganancia es exponencial. Ponme un ejemplo cotidiano. Pues algo que destacan los textos es el conocimiento específico o el networking. Tomarte un café con alguien. Eso es. Un café de media hora con la persona adecuada, el riesgo asimétrico es perfecto. Lo peor que pasa es que pierdes media hora y 3 euros. Exacto. Riesgo máximo controladísimo. Pero el beneficio potencial, como una alianza o un cliente masivo, es infinito. Madre mía, visto así cambia toda la perspectiva del riesgo. Es que es dominar el tablero, claro. Y lo fascinante es que estos mismos principios de iteración y asimetría se aplican a otro tablero vital, nuestra biología. La salud multidimensional, sí. Es que tradicionalmente la medicina juega muy dentro del tablero. Vas al médico y atacan el síntoma concreto y ya está. Una visión muy reaccionaria, sí. ¿Te duele la cabeza? Pues pastilla para el dolor de cabeza. Tratan la enfermedad como una invasión alienígena. Claro, es la visión mecanicista del zorro o de la liebre. Resolverlo inmediato sin ver el panorama. Exacto. Elevarse al metajuego en la salud es dejar de ver el cuerpo como piezas aisladas que se rompen. Sino como un sistema completo. Un sistema energético, químico y emocional profundamente interconectado. O sea, no poner una tirita en la gotera, sino subir al tejado a ver de dónde viene el agua. Tal cual. Y aquí la retroalimentación es clave. Claro, el feedback del cuerpo. Si te comes algo y a las 2 horas tienes una niebla mental tremenda o un bajón de energía, tu cuerpo te está hablando. Es una mala jugada en tu tablero de salud. Eso es. No es contar calorías como un robot. Es gestionar tus recursos escuchando esas señales. Bueno, pero a ver, una vez que logramos salir del tablero y gestionar nuestra energía, hay un problema. ¿Cuál? Que no jugamos solos en el vacío. Hay otras fuerzas, imprevistos y otros jugadores. Claro, el entorno. ¿Cómo interactuamos con todos esos intereses sin agotarnos peleando? Pues aquí volvemos a Nasruddin, escuchando y evitando el choque de fuerzas. Evitando la fuerza bruta. Exacto. Aquí entran la asimetría de movilidad y la cooperación competitiva. Vale, desempácame eso un poco. La asimetría de movilidad nos dice que la fuerza bruta directa es súper ineficiente. Siempre hay un ángulo exacto donde un esfuerzo mínimo genera un gran cambio. O sea, más vale maña que fuerza. Totalmente. Y luego está la cooperación competitiva. Estamos muy programados para ver los conflictos como juegos de suma cero. Sí, si yo gano, tú pierdes. Eso es. Pero los entornos verdaderamente evolucionados se basan en juegos de suma no cero. Donde el pastel se hace más grande, ¿no? Exacto. Creas alianzas estructurales para que todos obtengan una porción mayor sin destruirse. A ver, frena un momento. Te lo compro sobre el papel porque suena precioso, pero voy a ser de abogado del diablo. Venga, dispara. En la vida real, en el mundo corporativo que es una jungla, si vas de cooperativo y cedes, te comen vivo, ¿eh?
Entiendo tu punto. Es una duda muy común. O sea, si le cuento mis debilidades a mi competidor por un ascenso, en plan transparente, ¿me pisa la cabeza? ¿Dónde está el límite? Es una objeción muy realista, pero la teoría de juegos tiene la respuesta. El error es plantear la interacción a corto plazo. Claro. Si te preguntas qué puedo sacar de esta persona hoy, sí, parece que el emoísta gana. El zorro se come a la gallina. Ya te digo. Pero la vida y los negocios son juegos repetidos. Vas a interactuar con esa persona muchas veces. O sea que a la larga la agresividad no renta. Exacto. A largo plazo, la estrategia óptima es la transparencia estratégica y buscar sinergias. Pero sin ser ingenuo. Claro, la clave no es ceder por debilidad, es cambiar la pregunta. En vez de ¿qué te quito?, preguntas ¿cómo alineamos incentivos para aumentar el valor general? Ah, vale. Si el otro gana, yo también gano. Por puro diseño del sistema, el pago conjunto colaborando siempre será mayor que las migajas de pelear. Vale, entendido el matiz. Alinear incentivos en vez de regalar tu posición. Eso es. Y me fascina cómo esto, que parece de Harvard, conecta con las artes marciales internas como el Tai Chi. Es que es la metáfora física perfecta. Llevan todo esto de cooperar al plano físico. Claro, imagina un conflicto físico. Un novato jugando dentro del tablero usa fuerza contra fuerza. Sí, choca el puñetazo, se agota y se hace daño. Tremendamente ineficiente. Un maestro, en cambio, usa la no resistencia. Literalmente cede para vencer. O sea, se aparta. Se aparta ligeramente, acompaña el movimiento del atacante y usa la propia inercia del oponente para desequilibrarlo hacia el vacío. Usar la energía del otro a tu favor. Qué fuerte. Y fíjate, en artes marciales chinas esto se llama Tin Jin. Que significa escuchar la energía, ¿verdad? Escuchar la intención, exacto. El maestro puede escuchar hacia dónde va la intención del oponente fracciones de segundo antes de que sea fuerza física. ¡Wow! Es exactamente lo que Nasruddin pedía a los animales en el bosque, escuchar antes de reaccionar. Es una analogía preciosa. Y los textos la llevan también al terreno intelectual, con la sabiduría integral. A ver, ¿cómo es eso? Pues solemos ver ramas del conocimiento como rivales. El eterno debate de ciencia versus espiritualidad. Ah, ¿sí? Como el búho y el zorro peleando. Tal cual. Pero el metajuego intelectual es crear un superjuego cooperativo. Integrarlas. Claro. Entiendes que la ciencia explica el mecanismo empírico, el cómo, y la espiritualidad aporta el propósito, el para qué. Ambas cooperan asimétricamente para darte una visión más completa de la realidad. Eso es. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para recapitular porque tela marinera con lo que llevamos. Sí, es bastante denso. A ver, sabemos que hay que subir al balcón del metajuego, buscar asimetrías y cooperar para no despilfarrar energía. ¿Correcto? Pero tengo otra gran objeción que seguramente mucha gente esté pensando. Dime. Todo esto suena espectacular si ves el tablero claro y conoces las reglas. Ya. Pero, ¿qué pasa cuando el tablero es un caos absoluto? Cuando cambian las reglas y no tienes ni la mitad de los datos. Estás describiendo la vida real, básicamente. Exacto. ¿Cómo tomas decisiones lógicas ahí? Pues aquí entra el cuarto pilar, el valor de la información imperfecta. Vale. En situaciones complejas, nunca vas a tener todos los datos. Si esperas a tener certeza absoluta, caes en la parálisis por análisis. El mundo te pasa por encima, claro. Exacto. La herramienta para navegar este caos es la intuición. Pero ojo, los textos la desmitifican. Nada de esoterismo ni bolas de cristal, ¿no? Cero. La intuición es el procesamiento subconsciente de millones de datos a una velocidad brutal. Vale. Siguiendo con la tecnología, me imagino que es como el texto predictivo del móvil. A ver, explícate. O sea, cuando te sugiere la siguiente palabra, no hace magia. Ha estado escuchando en segundo plano, reconociendo tus patrones y te da la opción más probable. Es un ejemplo buenísimo. Es un motor de predicción súper optimizado. O sea que nuestra mente hace lo mismo. Exacto. Y lo interesante es que las fuentes sugieren entrenar este algoritmo humano jugando. Jugando a adivinar. Sí, en situaciones de riesgo cero. La espiritualidad pragmática aquí es aceptar que no controlas todo, pero confías en tu instinto. ¿Cómo lo entrenamos entonces? Ponme un ejemplo. Pues estás en casa, suena el móvil, y antes de mirar, te obligas a intuir quién es. O vas por la calle e intentas adivinar el color del próximo coche. Eso es. Obligas al cerebro a decidir sin datos, pero sin riesgo a equivocarte. Y así reduces la fricción mental y el miedo a fallar.
Le enseñas a tu ego a soltar el control. Y fíjate que hablar de soltar el control nos lleva de cabeza al punto más rompedor y difícil de digerir de hoy: Uy, sí. Matrix Energetics. la sanación cuántica. Siguiendo con jugar a ciegas, estos textos dicen que el tablero de la realidad ni siquiera es fijo ni sólido. Es un salto conceptual tremendo. A ver, explícame esto bien, porque cruzamos la línea y suena a ciencia ficción total. A ver, pasamos de la física newtoniana, de causa y efectos lineales, a un tablero regido por la física cuántica. Vale. Dicen que la realidad es maleable y se basan en el colapso de la función de onda. Frena, desempaca esto para quienes no tenemos un doctorado en física, por favor. Vale, muy básico. En física cuántica, antes de observar un electrón, este no tiene una posición fija. Está en una nube de probabilidades. O sea, está en varios sitios a la vez. Matemáticamente sí. Y solo cuando decides observarlo, esa nube colapsa y el electrón elige una posición sólida. Ah, vale. La observación define la realidad. Exacto. Matrix Energetics extrapola esto a la escala humana, a la salud. ¿Y cómo se aplica eso? Pues el practicante no arregla mecánicamente un tejido roto como si fuera un mecánico de coches. Ya. Aplican el metajuego puro, entran en un estado de consciencia profunda, conectando dos puntos, y se sintonizan con una versión de la realidad, una probabilidad de esa nube cuántica, donde esa persona ya está sana. ¡Madre mía, me explota la cabeza! Básicamente colapsan una nueva función de onda donde la salud es un hecho. Volviendo a mi ejemplo del videojuego, esto no es reprogramar el código para quitar un error. ¿Qué sería entonces? Principio es ir a la raíz invisible del sistema. Exactamente. No quedarse en la superficie. Y esto, fíjate, es lo que la teoría educativa de Yang Shueqin aplica al aprendizaje puro. O sea, a cómo deberíamos aprender a aprender. Tal cual. El sistema educativo tradicional comete el error de la liebre. Sí, te sientan, te dan fórmulas y te dicen que las memorices para escupirlas en el examen. Memorizar la ruta más rápida. Pero si el entorno cambia, por ejemplo, con la inteligencia artificial, la liebre se pierde. Porque no entiende la lógica del entorno. Exacto. Shueqin propone que en matemáticas el objetivo no es memorizar 50 fórmulas aisladas. Ya. El metajuego es entender la estructura lógica. Las matemáticas son el lenguaje del universo, no solo un examen que aprobar. Pasa lo mismo con la música, ¿verdad? Totalmente. Un maestro músico no piensa qué tecla pulsar ahora. Ya superó esa fase. Entiende la armonía, la tensión y los silencios entre notas. Es una metáfora preciosa de cómo funcionar en cualquier ecosistema. Y para acelerar esto, sugieren la gamificación. Si aprender es aburrido, el cerebro desconecta. Hay que hacerlo un juego donde fallar sea parte de la diversión. Y así cerramos el círculo perfecto de habilidades para dominar entornos dinámicos. Pues menudo viaje hemos hecho hoy. Del bosque con animales discutiendo a optimizar finanzas, artes marciales y física cuántica. Un recorrido completísimo. Para nuestra audiencia, que tenga la cabeza dando vueltas, vamos a aterrizar esto en un plan de acción concreto. Vale, los textos nos dan una síntesis maravillosa de 4 pasos. Venga, dispara. Paso 1. Parar de reaccionar ciegamente. Salir de la visión de túnel, subir al balcón del metajuego y observar el tablero real. Paso 2. Buscar la palanca asimétrica. Dejar de glorificar la fuerza bruta e identificar el engranaje donde con menos esfuerzo logras más impacto. Usar el Ting-Jing Vaya. Escuchar antes de golpear. Exacto. Paso 3. Unir fuerzas inteligentemente. Cambiar la mentalidad de suma cero por cooperación competitiva, creando sinergias. Que ganemos todos. Y paso 4. Confiar en el salto al vacío. Aceptar que el caos existe, no tendremos toda la información, y usar la intuición entrenada para decidir sin paralizarnos. Sencillamente espectacular, un manual de vida. Y quiero poner el broche final volviendo al bosque de Konya y a Nasruddin. Ay, sí. Fíjate que al final de todos estos documentos hay una pequeña nota manuscrita dedicada a un tal Santi. Qué curioso. Y la frase de esa nota te rompe los esquemas. Dice, ¿sabes cuando escuchas de verdad a alguien? A ver. Cuando en vez de pensar qué vas a responder, te olvidas de ti. ¡Wow! Es una redefinición radical porque elimina de un plumazo el mayor obstáculo, que es el ego. Totalmente. Mientras piensas en tu respuesta ingeniosa, sigues en tu pequeño tablero ciego. Y esto deja flotando una pregunta profunda para quienes nos acompañan hoy. Para darle unas vueltas, sí. Hemos visto que dominar los tableros requiere no usar fuerza bruta, cooperar asimétricamente y escuchar la intención del universo. Eso es. Entonces, viendo esto, ¿es posible que la jugada maestra, el jaque mate definitivo en el juego de la vida,
sea paradójicamente dejar de pensar en nosotros mismos como los protagonistas indispensables de la partida? Qué buena reflexión. A lo mejor, la única victoria real empieza en el milisegundo en el que nuestro ego se calla y por fin nos ponemos a escuchar.